Hola, buenas tardes. Bendiciones para todos los que hoy han dispuesto en sus corazones a escuchar otra enseñanza dirigida por el Espíritu Santo de Dios para que seamos edificados y fortalecidos en nuestra vida espiritual. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella nuestra fe es alimentada y fortalecida. Gracias, Señor, por nuestro ministerio Semillas de Fe. Bendecimos a nuestros pastores, Harrison y Alicia de Wanda. Bendecimos a sus hijas, Ana Victoria y Camila Saraí, y a todos nuestros hermanos de la fe. Te pedimos, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales para que podamos entender y atesorar en nuestro corazón esta enseñanza que nos traes para el día de hoy. Amén. Y continuando con la serie de los milagros de Jesús, hoy estudiaremos el milagro realizado al siervo del centurión. Lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, y en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Y explica su palabra que Jesús acababa de dar un discurso. Había terminado de hablar sobre el hombre que edificó la casa sobre la roca con buen cimiento, en contraste con aquel que lo hizo sin fundamento. Y dice el versículo 1: Una vez concluidas todas sus palabras al pueblo que le escuchaba, Jesús entró en Capernaum. A esta porción se le llama el siervo del centurión, pero yo creo que más convendría llamarla el patrón del siervo, dado que este es tanto o más importante en la narración que el enfermo sobre el que se verifica el milagro, porque lo que aquí vemos no es solamente un hombre muy enfermo, sino alguien de jerarquía en esa sociedad que tiene dos características muy inusuales. En primer lugar, ha desarrollado una amistad y relación con su siervo, de tal manera que cuando éste se enferma gravemente, se preocupa y trata de hacer todo lo que está a su alcance para ayudarlo. Suponemos que esta relación ha sido el fruto de largos años de trabajo del siervo, que con diligencia y eficacia ha cumplido sus funciones. El centurión ha sido impresionado por el carácter de este hombre y la estima que le profesa es muy inusual en una sociedad donde el sirviente, al caer enfermo, podría ser desechado o reemplazado. Observemos el versículo 2 y dice: Y el siervo de cierto centurión, a quien él tenía en mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. No se necesitaba ser médico para darse cuenta de que el caso era desesperante. La enfermedad había progresado al punto de que ya estaba moribundo. Miremos lo que dice Mateo en la misma historia, en Mateo 8, capítulo 8, versículo 6. Y dice: Y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Notamos aquí tres cosas de esta situación. El siervo estaba postrado. Aquel que antes trabajaba con diligencia ahora estaba postrado en la casa. Pero noten que dice algo más, que está paralítico. Es obvio que el individuo aquí no puede caminar y que está tendido sobre un lecho o cama, hasta que Jesucristo hace el milagro. Notamos también que estaba con terribles dolores, es decir, sufría desesperadamente. Esa expresión se traduce como atormentar y se utiliza en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 29, con referencia al endemoniado gadareno. Los demonios dicen: ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esta expresión la podemos ver también en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Pero volvamos a este hombre. Estaba enfermo, paralizado, en un grito de dolor y casi agonizando. Desde el punto de vista médico se cree que este hombre tenía una enfermedad probablemente infecciosa que lo había dejado paralítico y a punto de morir. El hecho de que estuviera muriendo podría significar insuficiencia respiratoria, es decir, el problema de mantener la respiración que se ve en muchas enfermedades de este tipo. En los versículos del 3 al 5 dice:
cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaban con insistencia diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Este centurión realmente era un hombre extraño. No solamente era bondadoso, sino que siendo romano había demostrado aprecio y respeto por la religión hebrea, a tal punto que les había edificado una sinagoga. Jamás hubiera él pensado que ese hecho pudiera luego servir de argumento a sus amigos judíos, como para alcanzar alguna gracia especial de su Mesías prometido. Edificó un lugar de estudio religioso, una sinagoga. Observemos que con delicadeza los judíos le insisten al Señor que el centurión es digno de que algo se le conceda porque ha obrado siempre tan bien. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículos 13 al 15, donde se dice que el buen trabajo será recompensado. Observemos también que el envío de los ancianos no fue porque él estuviera muy ocupado como para no ocuparse personalmente de cumplir tal diligencia, sino porque se consideraba indigno de hacerlo así. Los extranjeros se daban cuenta que de alguna manera el pueblo de Israel tenía el privilegio especial para heredar las bendiciones de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículos del 25 al 30, tenemos la historia de esa mujer griega de nacionalidad sirofenicia. Parecería que tenía por lo menos 2 nacionalidades, porque Mateo en el capítulo 15, versículo 22, la presenta como la cananea que clamaba por su hija presa del demonio. Recordamos que Jesús la prueba con el argumento de que los hijos tienen prioridad ante los perrillos, y su respuesta provoca la admiración del Señor, quien pondera su fe. Y volviendo a la narración, decíamos que este hombre era absolutamente extraño. Los centuriones romanos normalmente no amaban el país que habían conquistado y en el cual ejercían su autoridad militar, indeseable para los lugareños, cuando no resistida. Pero este hombre, de alguna manera, tuvo conocimiento de la fe de los hijos de Abraham. No sabemos si había leído o escuchado hablar de Jehová de los ejércitos. Suponemos que de alguna manera había conocido la fe de los israelitas. Seguramente había escuchado que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios viviente, era un Dios santo, un Dios misericordioso con su pueblo. Y observemos que dice de él que ama a nuestra nación. A veces una persona puede tener admiración por otro país, quizás por su cultura o por lo que han logrado desde el punto de vista social, o por la personalidad de sus héroes, o por las características de su gente. Pero este centurión amaba a la nación de Israel, creo que por ninguno de aquellos motivos, sino simplemente porque era el pueblo elegido de Jehová de los ejércitos. Si este centurión todo lo que quería era ser generoso, hubiera edificado una escuela, una biblioteca o alguna cosa similar. Sin embargo, les edificó una sinagoga. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 27, leemos una historia similar con referencia al rey Artajerjes de Persia. Dice: Bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y dice el versículo 6, Jesús fue con ellos. Al parecer no hubo respuesta oral o extensa. Quizás el Señor Jesús podría haberles dicho, como al joven rico que le preguntó sobre lo bueno que debía hacer para poseer la vida eterna. Recordamos que Jesús dijo que para ser perfecto debía vender lo que tenía y darlo a los pobres, y tras eso seguirlo. Pero la Escritura dice sencillamente que Jesús fue con ellos.
Y qué precioso, ¿verdad? Es cuando en nuestra vida el Señor va con nosotros. Dice, y cuando ya no estaban muy lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos para decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve y él va. Digo al otro, ven y él viene. Y digo a mi siervo, haz esto y él lo hace. Lo vemos en los versículos 7 y 8. Entonces notemos que el centurión comienza enviando amigos en vez de venir él. Él no se considera digno ni siquiera de ir delante de Jesús de Nazaret. Y agrega, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Me parece que el centurión estaba absolutamente en lo cierto. Él no era digno de ir delante del Santo Hijo de Dios y tampoco era digno de que el Mesías entrara bajo su techo. Pero tenemos que entenderlo bien. No era que el centurión era humilde, y por supuesto que lo era, pero estaba reconociendo la dignidad y la grandeza del Señor Jesús. Por lo que él ha escuchado decir del Mesías, él estaba convencido de que es realmente el enviado de Dios, dado que las señales y los milagros que hacía solo los podía hacer uno enviado por Dios. De alguna manera nos hace recordar a Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 5, cuando Isaías tuvo la visión de la gloria del Señor. Y también lo podemos ver Mateo capítulo 3, versículo 11. Observemos nuevamente las palabras del centurión. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Qué triste en el día de hoy cuando vemos a las personas hablar y referirse a las cosas de Dios con falta de seriedad y reverencia. El centurión no estaba equivocado en cuanto a que él no era digno. Ningún ser humano es digno de la presencia del Hijo de Dios en nuestra casa. Supongamos que un rey o un presidente nos llamara y nos dijera que va a venir a nuestra casa. ¡Qué privilegio! Diríamos que trataríamos de limpiar al máximo todo lo que fuera posible, dejar cada cosa en su lugar y ordenar todo. Y hasta esas manchas detrás de la puerta. Cuando hablamos del Hijo de Dios que viene a nuestro lugar, nos damos cuenta de lo grande que Él es. Y qué profundas son las palabras de Juan, capítulo 6, versículo 44, que dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día postrero. Di la palabra y mi criado será sanado. ¿Cómo sabía este hombre que para Jesús de Nazaret el hablar era todo lo que necesitaba para que algo sucediera? El texto no contesta la pregunta. Continuemos con el versículo 8. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Comparemos al centurión con el Señor Jesús. El Señor Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Fuera de su relación filial con el Padre, en relación con los hombres, Él no está puesto bajo autoridad, sino que tiene autoridad sobre todos ellos, así como sobre las criaturas angelicales. En el libro de Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21 leemos, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El centurión tiene soldados, el Señor Jesús tiene legiones de ángeles. Aquel tiene soldados y siervos que le obedecen porque Él es su superior. El Señor Jesús tiene siervos que le obedecen por amor. Si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Versículo 9.
Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él y dándose vuelta, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Observemos con cuidado que esto no se lo dijo al centurión como para adularlo, él se lo dijo a la gente. Es muy probable que el centurión no estaba presente, sino solamente sus enviados cuando estas palabras se pronunciaron. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11 al 12, se agrega: y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. El Señor Jesús dice en forma pública que habrá muchos de los gentiles, es decir, no de la nación de Israel, que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero notemos, él se maravilló y destacó la singularidad de tanta fe. Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y como conclusión y enseñanza de este estudio, podemos decir que el centurión no permitió que los obstáculos se interpusieran entre él y Jesús, tales como el orgullo, el dinero, la duda, el idioma, la raza o la diferencia que había entre el pueblo romano y los judíos. Al contrario, él desechó todo eso y avanzó hacia el encuentro con Jesús y lo sorprende al decirle: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él tenía una necesidad, pero se sentía indigno de que Jesús entrara en su casa. Pero él reconoció la autoridad y la santidad de Jesús y se acercó y creyó que en Jesús estaba la solución a su necesidad. Quizás a tu alrededor puedes observar gente que no pertenece a una iglesia ni tiene hábitos de consagración y ves que prosperan y alcanzan metas y que de cierta forma están tranquilos por ser disciplinados y consiguen cosas. Y es porque en ellos hay algo como este centurión, hay fe, que al activarse también se activa el temor a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 12 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. De esto se apoderó el centurión. Hoy te invito a ti que estás escuchando este estudio, que así como este hombre tuvo su acto de reconocimiento primeramente de la autoridad de Jesús, luego de sus diferencias culturales y principalmente de sus pecados, actives y nutras tu ser con fe y así ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Acércate, desecha lo que crees que te hace no merecedor del favor de Dios. Coloca tu vida en las manos de Jesucristo y camina con Él. Nada será imposible si puedes creer. Amén. Si consideras que esta enseñanza ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por las distintas redes sociales y que puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti. O si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único. Me despido de ustedes hasta la próxima. Su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez.